¿Puede la arquitectura encarcelar tu mente? La ciencia ficción ha explorado esta pregunta durante décadas, pero la inquietud que plantea no pertenece únicamente al terreno de lo imaginario. Los espacios que habitamos moldean nuestra percepción, nuestras emociones y hasta nuestra identidad. No solo vivimos dentro de edificios, también pensamos dentro de ellos. La arquitectura no es un simple contenedor físico, sino una estructura que organiza la experiencia humana. Cuando se diseña para controlar, vigilar o aislar, puede convertirse en una forma sutil y a veces invisible de prisión mental. En muchas obras de ciencia ficción, los entornos construidos funcionan como mecanismos de dominación. En Blade Runner, la ciudad es oscura, opresiva y vertical. La lluvia constante, la densidad y la escala monumental transmiten una sensación de insignificancia individual. No hay necesidad de barrotes visibles. El entorno mismo comunica que el individuo está atrapado dentro de un sistema más grande. La arquitectura refuerza la jerarquía social. Las élites habitan en lo alto, mientras que el resto sobrevive en las sombras. El espacio físico traduce el orden mental. Algo similar ocurre en The Matrix, donde la prisión no es un edificio concreto, sino una simulación arquitectónica completa. Las calles, oficinas y apartamentos forman un decorado diseñado para parecer normal. La verdadera cárcel es la percepción. El entorno cotidiano, aparentemente familiar, se convierte en herramienta de control. La ciencia ficción aquí plantea una idea inquietante. Cuando el espacio determina lo que consideramos real, también puede limitar nuestra capacidad de cuestionarlo. Pero esta reflexión no es exclusiva de mundos distópicos. En la realidad, la arquitectura ha sido utilizada históricamente como instrumento de poder. El concepto del panóptico, desarrollado por Jeremy Bentham en el siglo XVIII, proponía una prisión circular donde un solo vigilante podía observar a todos los internos sin ser visto. La clave no era la fuerza física, sino la internalización del control. Si el prisionero cree que puede estar siendo observado en cualquier momento, ajusta su conducta. El espacio arquitectónico modifica la mente sin necesidad de violencia directa. En la ciencia ficción contemporánea, las ciudades hipertecnológicas suelen representarse como laberintos de vidrio y acero. En Inception, la arquitectura se pliega, se dobla y se reconstruye dentro de los sueños. Allí se muestra de manera literal cómo el espacio puede manipular la conciencia. Las escaleras imposibles y las calles que se elevan hacia el cielo simbolizan la fragilidad de nuestra percepción. La arquitectura no solo alberga la mente, puede distorsionarla. La pregunta central es si un entorno puede condicionar nuestra libertad interior. Los espacios cerrados, repetitivos y carentes de estímulo pueden generar ansiedad o apatía. Grandes bloques residenciales idénticos, pasillos interminables, iluminados artificialmente, ausencia de naturaleza y luz solar. Todos estos elementos influyen en el estado psicológico. La ciencia ficción amplifica estas condiciones para mostrarnos futuros donde el diseño urbano elimina la individualidad. En Equilibrium, la uniformidad arquitectónica refleja una sociedad que ha suprimido las emociones. Las líneas rectas, los colores neutros y la monumentalidad fría transmiten la idea de orden absoluto, pero también de vacío emocional. Sin embargo, la arquitectura no solo oprime, también puede liberar. La misma ciencia ficción ofrece ejemplos donde el espacio inspira resistencia. En Metrópolis, la ciudad está dividida entre las alturas privilegiadas y el subsuelo industrial. Pero el contraste visual también despierta conciencia. La arquitectura revela la injusticia y esa revelación impulsa el cambio. El espacio puede ser una herramienta de dominación, pero también un espejo que hace visible la desigualdad. En el mundo real, estudios de psicología ambiental muestran que la luz natural, las vistas abiertas y la presencia de vegetación reducen el estrés y mejoran la concentración. Esto demuestra que el diseño influye en la mente de forma medible. Si un espacio puede calmar, también puede perturbar. La ausencia de ventanas, el ruido constante o la sobrepoblación generan efectos psicológicos acumulativos. La arquitectura no es neutral, comunica valores y prioridades. La ciencia ficción utiliza escenarios extremos para hacernos reflexionar sobre tendencias actuales. Ciudades vigiladas por cámaras, edificios inteligentes que recopilan datos, espacios comerciales diseñados para dirigir el flujo de personas.
Todos estos elementos existen hoy. Aunque no vivamos en una simulación digital como en The Matrix, sí habitamos entornos cuidadosamente diseñados para influir en nuestro comportamiento. Centros comerciales que orientan el recorrido para maximizar el consumo, oficinas abiertas que fomentan la supervisión constante, urbanizaciones cerradas que separan clases sociales. Cada decisión espacial tiene implicaciones psicológicas. La verdadera prisión mental no siempre se manifiesta como opresión evidente. A veces se presenta como comodidad excesiva. Espacios que eliminan todo desafío sensorial pueden generar dependencia y pasividad. La homogeneización arquitectónica, donde cada ciudad comienza a parecerse a la otra, también puede afectar la identidad cultural. Cuando el entorno pierde singularidad, la experiencia se vuelve uniforme. La mente, privada de diversidad espacial, se adapta a la monotonía, pero la conciencia es la clave. La ciencia ficción no busca solo asustar, busca despertar. Al mostrarnos ciudades futuristas que aplastan al individuo o realidades simuladas que controlan percepciones, nos invita a observar nuestros propios espacios con mayor atención. La arquitectura puede influir en la mente, pero no determina completamente nuestra libertad interior. El pensamiento crítico y la creatividad pueden trascender incluso entornos opresivos. En última instancia, la arquitectura tiene el poder de amplificar emociones, dirigir conductas y moldear percepciones. Puede crear sensación de apertura o de encierro, de comunidad o de aislamiento. La ciencia ficción exagera estas dinámicas para revelar una verdad profunda. Los espacios que diseñamos terminan diseñándonos a nosotros. Si construimos entornos que priorizan el control sobre la humanidad, corremos el riesgo de limitar nuestra imaginación. Pero si diseñamos espacios que fomenten la luz, la diversidad y el encuentro, la arquitectura puede convertirse en una herramienta de expansión mental. La pregunta no es solo si la arquitectura puede encarcelar tu mente, sino qué tipo de espacios estamos dispuestos a aceptar, porque cada muro, cada ventana y cada calle configuran el escenario donde se desarrolla nuestra conciencia. Y en ese escenario, la libertad no depende únicamente de la ausencia de barrotes, sino de la presencia de posibilidades. La arquitectura puede funcionar como un sistema invisible de control, porque organiza el espacio de una manera que influye directamente en cómo nos movemos, qué vemos, qué sentimos y cómo nos comportamos. No necesita barrotes, guardias ni puertas cerradas para ejercer poder. Basta con diseñar el entorno de tal forma que nuestras decisiones parezcan naturales, cuando en realidad han sido cuidadosamente dirigidas. La ciencia ficción ha explorado esta idea repetidamente, mostrando ciudades y edificios que no solo albergan personas, sino que moldean su percepción de la realidad. Uno de los ejemplos más claros aparece en The Matrix, donde la arquitectura no es simplemente un escenario, sino una simulación completa diseñada para mantener a la humanidad inconsciente de su cautiverio. Las calles, oficinas y apartamentos parecen normales, familiares, incluso cómodos. Esa normalidad es precisamente el mecanismo de control. Cuando el entorno se percibe como natural, no se cuestiona. La prisión más eficaz no es la que se impone con violencia visible, sino la que se internaliza como parte de la rutina. La arquitectura tiene la capacidad de dirigir la conducta mediante la disposición del espacio. Pasillos largos y rectos pueden generar sensación de vigilancia, techos bajos pueden producir opresión, espacios abiertos y monumentales pueden hacer que el individuo se sienta pequeño frente a una autoridad implícita. En muchas narrativas distópicas, los edificios gubernamentales se representan con proporciones colosales y materiales fríos como hormigón o acero, transmitiendo poder y permanencia. En Equilibrium, la uniformidad arquitectónica refleja una sociedad donde la emoción ha sido suprimida. Las líneas rígidas y la simetría extrema no son solo elecciones estéticas, comunican orden absoluto y obediencia. Este principio no pertenece únicamente a la ficción. El diseño del panóptico, ideado por Jeremy Bentham, proponía una estructura circular donde los prisioneros podían ser observados en cualquier momento sin saber cuándo estaban siendo vigilados. La arquitectura convertía la posibilidad de vigilancia en autocontrol. El poder no residía en la fuerza constante, sino en la percepción. Este concepto ha influido en el diseño de cárceles, hospitales, fábricas y hasta escuelas. La disposición espacial crea una dinámica psicológica que modifica el comportamiento. La ciencia ficción amplifica esta lógica para revelar su potencial extremo. En Blade Runner, la ciudad vertical y sobrepoblada transmite desigualdad estructural. Las élites viven en torres elevadas, lejos de la contaminación y el caos del nivel inferior.
El espacio urbano codifica jerarquía social. No es necesario explicar quién tiene el poder. La arquitectura lo muestra. La oscuridad constante, la lluvia y la densidad refuerzan la sensación de encierro colectivo. La ciudad misma se convierte en un mecanismo que limita la movilidad y la esperanza. El control arquitectónico también puede operar a través de la repetición. Espacios idénticos, sin variaciones ni referencias culturales, pueden diluir la identidad individual. En muchos relatos futuristas, los complejos residenciales presentan módulos repetidos hasta el infinito, simbolizando la estandarización de la vida. Cuando cada vivienda es igual, cada pasillo es igual y cada fachada es igual, la experiencia se vuelve uniforme. La mente se adapta a esa homogeneidad, reduciendo la percepción de singularidad. La arquitectura, en este sentido, no solo organiza cuerpos, sino que influye en la construcción del yo. Otro mecanismo de control es la fragmentación del espacio. En THX 1138, los personajes habitan ambientes blancos, minimalistas y carentes de referencias externas. La ausencia de puntos de orientación crea desorientación psicológica. Sin ventanas, sin paisajes, sin color, el entorno elimina estímulos que podrían inspirar pensamiento crítico o imaginación. El vacío arquitectónico se convierte en metáfora de vacío emocional. La neutralidad aparente es en realidad una forma de restricción. En la realidad contemporánea, muchas ciudades incorporan sistemas de vigilancia integrados en la infraestructura. Cámaras, sensores y controles de acceso forman parte del diseño urbano. Aunque estos elementos se justifican por razones de seguridad, también influyen en la percepción de libertad. Cuando las personas saben que pueden ser observadas, tienden a modificar su conducta. La arquitectura, combinada con tecnología, puede amplificar este efecto. La ciencia ficción simplemente lleva esta tendencia a su conclusión lógica, mostrando futuros donde cada espacio está monitoreado y cada movimiento registrado. El control invisible también puede manifestarse a través del diseño comercial. Centros comerciales y aeropuertos están cuidadosamente planificados para dirigir el flujo de personas. La ubicación de tiendas, la iluminación y la señalización influyen en el recorrido y en las decisiones de consumo. Aunque no se perciba como coerción, existe una intención clara detrás de cada detalle. El espacio se convierte en estrategia. En la ficción, esta lógica se transforma en ciudades enteras, diseñadas para mantener a la población ocupada, distraída o complaciente. La clave del control arquitectónico radica en su sutileza. Cuando un entorno impone restricciones evidentes, genera resistencia. Pero cuando esas restricciones se integran en la estética y la funcionalidad cotidiana, pasan desapercibidas. La mente se adapta al espacio sin cuestionarlo. La ciencia ficción utiliza escenarios extremos para recordarnos que el entorno no es neutral. Cada muro, cada ventana y cada plaza transmiten valores y prioridades. Sin embargo, reconocer este poder no significa que la arquitectura sea inevitablemente opresiva. El mismo potencial que permite el control puede emplearse para fomentar libertad y creatividad. Espacios abiertos, accesibles y diversos pueden estimular interacción social y pensamiento crítico. La diferencia radica en la intención detrás del diseño. Cuando el objetivo es facilitar autonomía, la arquitectura se convierte en aliada de la mente. Cuando el objetivo es homogeneizar o vigilar, puede transformarse en prisión invisible. La reflexión que propone la ciencia ficción no es paranoia, sino conciencia espacial. Nos invita a observar cómo los entornos influyen en nuestras emociones y decisiones. La arquitectura puede sugerir silencio o diálogo, aislamiento o comunidad, obediencia o exploración. Aunque no siempre seamos conscientes de ello, nuestra experiencia mental está entrelazada con el espacio que habitamos. En última instancia, la arquitectura funciona como un lenguaje silencioso. Comunica poder, jerarquía y posibilidad sin pronunciar palabras. Cuando ese lenguaje se diseña para limitar, puede moldear la percepción de tal manera que la restricción se vuelva norma. Y cuando la restricción se normaliza, la prisión deja de necesitar barrotes visibles. Por eso la pregunta no es solo si la arquitectura puede controlar la mente, sino cómo podemos aprender a leer sus mensajes y decidir qué tipo de espacios queremos construir para preservar nuestra libertad interior. En última instancia, la arquitectura tiene el poder de amplificar emociones, dirigir conductas y moldear percepciones. Puede crear sensación de apertura o de encierro, de comunidad o de aislamiento. La ciencia ficción exagera estas dinámicas para revelar una verdad profunda.
Los espacios que diseñamos terminan diseñándonos a nosotros. Si construimos entornos que priorizan el control sobre la humanidad, corremos el riesgo de limitar nuestra imaginación. Pero si diseñamos espacios que fomenten la luz, la diversidad y el encuentro, la arquitectura puede convertirse en una herramienta de expansión mental. La pregunta no es solo si la arquitectura puede encarcelar tu mente, sino qué tipo de espacios estamos dispuestos a aceptar. Porque cada muro, cada ventana y cada calle configuran el escenario donde se desarrolla nuestra conciencia. Y en ese escenario, la libertad no depende únicamente de la ausencia de barrotes, sino de la presencia de posibilidades. La conciencia crítica y el diseño humanizado son la clave para evitar que la arquitectura limite la mente y, en cambio, la convierta en una herramienta de expansión y creatividad. Si los espacios pueden influir en nuestra percepción, comportamiento e identidad, entonces también pueden potenciar nuestra libertad interior cuando están concebidos con sensibilidad humana. La arquitectura no es inevitablemente opresiva. Su impacto depende de las decisiones que la originan y de la capacidad de quienes la habitan para interpretarla y cuestionarla. La ciencia ficción suele advertirnos sobre ciudades que controlan, vigilan y homogeneizan, pero también presenta escenarios donde el espacio inspira resistencia y transformación. En Inception, la arquitectura de los sueños puede manipular la mente, pero también puede ser rediseñada. Los personajes comprenden que al entender la estructura espacial pueden alterar sus reglas. Esta metáfora es poderosa. Cuando desarrollamos conciencia sobre cómo el entorno nos afecta, recuperamos agencia. El conocimiento espacial se convierte en libertad. El diseño humanizado parte de reconocer que las personas no son piezas intercambiables dentro de un sistema. Necesitan luz natural, contacto con la naturaleza, diversidad sensorial y espacios que fomenten interacción genuina. Estudios en psicología ambiental han demostrado que la presencia de vegetación reduce el estrés, que la iluminación natural mejora el estado de ánimo y que los espacios abiertos facilitan la creatividad. Estos no son detalles decorativos, son factores que influyen directamente en el bienestar mental. La ciencia ficción ofrece contrastes claros entre entornos opresivos y espacios liberadores. En Blade Runner 2049, la monumentalidad fría de ciertos edificios transmite aislamiento, mientras que otros espacios más íntimos y cálidos sugieren humanidad persistente. La diferencia no radica solo en la escala, sino en la atmósfera. Materiales, sonidos y proporciones influyen en cómo se percibe un lugar. Cuando el diseño considera la experiencia emocional, crea escenarios donde la mente puede reflexionar en lugar de simplemente adaptarse. La conciencia crítica implica también cuestionar la intención detrás del espacio. ¿Está diseñado para facilitar encuentros o para dirigir flujos de consumo? ¿Promueve diversidad cultural o estandariza experiencias? En The Matrix, el protagonista despierta cuando comienza a dudar de la realidad que lo rodea. Esa duda es el primer paso hacia la libertad. De manera similar, cuando analizamos nuestros entornos urbanos y comprendemos cómo influyen en nosotros, podemos exigir cambios o crear alternativas. El diseño humanizado no significa simplemente añadir comodidad superficial, implica crear espacios que fomenten autonomía y participación. Plazas abiertas que inviten al encuentro espontáneo, bibliotecas con áreas de silencio y colaboración, barrios caminables que reduzcan aislamiento social. La arquitectura puede convertirse en infraestructura para la creatividad colectiva. Cuando las personas se sienten seguras y estimuladas por su entorno, es más probable que desarrollen ideas nuevas y conexiones significativas. Otro aspecto esencial es la identidad cultural. Espacios que reflejan historia local, arte comunitario y diversidad arquitectónica fortalecen el sentido de pertenencia. La homogeneización global puede generar eficiencia, pero también empobrece la experiencia. En muchas narrativas futuristas, las ciudades son intercambiables, sin rasgos distintivos. Esa pérdida de identidad simboliza pérdida de memoria y singularidad. En contraste, un diseño que integra tradiciones, materiales locales y expresiones artísticas ofrece anclajes emocionales que enriquecen la mente. La flexibilidad espacial también es clave. Entornos rígidos limitan posibilidades. Espacios adaptables permiten transformación. En la vida real, oficinas que ofrecen variedad de configuraciones, zonas abiertas, áreas privadas, espacios creativos, facilitan distintos modos de pensamiento. La diversidad espacial se traduce en diversidad mental. Cuando la arquitectura reconoce que no todas las personas trabajan, aprenden o crean de la misma manera, amplía horizontes en lugar de estrecharlos.
La tecnología, que en la ciencia ficción suele representar vigilancia y control, también puede integrarse de manera ética. Sistemas inteligentes pueden optimizar iluminación, ventilación y acústica para mejorar bienestar sin invadir privacidad. La clave está en el equilibrio. La conciencia crítica exige evaluar no solo qué es posible, sino qué es deseable. El diseño humanizado considera límites y prioriza dignidad. La participación ciudadana en el proceso de diseño es otra forma de evitar que la arquitectura se convierta en herramienta de imposición. Cuando las comunidades intervienen en la planificación de sus espacios, el resultado refleja necesidades reales en lugar de intereses abstractos. Esta colaboración fortalece el vínculo entre individuo y entorno. La arquitectura deja de ser una estructura distante y se convierte en extensión de la identidad colectiva. La educación espacial también desempeña un papel fundamental. Comprender principios básicos de diseño, escala y urbanismo permite a las personas interpretar su entorno con mayor claridad. Así como aprendemos a leer textos, podemos aprender a leer edificios y ciudades. Esa alfabetización espacial reduce la pasividad. La mente crítica no se conforma con aceptar el espacio tal como es, busca entenderlo y, si es necesario, transformarlo. La ciencia ficción funciona como advertencia y como inspiración. Muestra futuros donde la arquitectura limita la mente, pero también sugiere que la conciencia puede romper esa limitación. No se trata de temer a los edificios, sino de reconocer su poder. Cada calle, cada ventana y cada plaza transmiten valores. Cuando esos valores priorizan humanidad, diversidad y apertura, el entorno se convierte en catalizador de crecimiento. En última instancia, la arquitectura puede ser prisión o puente. Puede reforzar sistemas rígidos o abrir caminos hacia nuevas posibilidades. La diferencia radica en la combinación de diseño responsable y ciudadanía consciente. La mente no es completamente determinada por el espacio, pero sí dialoga con él constantemente. Si ese diálogo se construye desde el respeto a la experiencia humana, la arquitectura deja de ser límite y se transforma en plataforma para imaginar, crear y expandir horizontes. En última instancia, la arquitectura tiene el poder de amplificar emociones, dirigir conductas y moldear percepciones. Puede crear sensación de apertura o de encierro, de comunidad o de aislamiento. La ciencia ficción exagera estas dinámicas para revelar una verdad profunda. Los espacios que diseñamos terminan diseñándonos a nosotros. Si construimos entornos que priorizan el control sobre la humanidad, corremos el riesgo de limitar nuestra imaginación. Pero si diseñamos espacios que fomenten la luz, la diversidad y el encuentro, la arquitectura puede convertirse en una herramienta de expansión mental. La pregunta no es solo si la arquitectura puede encarcelar tu mente, sino qué tipo de espacios estamos dispuestos a aceptar, porque cada muro, cada ventana y cada calle configuran el escenario donde se desarrolla nuestra conciencia. Y en ese escenario, la libertad no depende únicamente de la ausencia de barrotes, sino de la presencia de posibilidades.